De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. El rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová, y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová el Dios de sus padres todo el tiempo que él vivió. Josiah was 8 Amén. years old when he became king and reigned in Jerusalem 31 years. He did what was right in the eyes of the Lord, and walked in the ways of his father David, not turning aside to the right or to the left. The king stood by the pillar and renewed the covenant in the presence of the Lord, to follow the Lord and keep his commandments, regulations and decrees with all of his heart and all his soul, and to obey the words of the covenant written in this book. Then he had everyone in Jerusalem and Benjamin pledge themselves to it. The people of Jerusalem did this in accordance to the covenant of God, the God of their fathers. Josiah removed all of the detestable idols from all of the territory belonging to the Israelites, and he had all of who were present in Israel serve the Lord their God as long as they lived. They did not fail to follow the Lord, the God of their fathers. El pacto, el compromiso que hizo ese niño del que hablamos en este libro. Este libro es la Biblia. Amén. Amén. El pacto que ese niño hizo fue basado en la Biblia, y lo hizo siendo niño. Así que repita conmigo: seré nueva criatura. Seré nueva criatura. Y no seré como mis antepasados. Como mis antepasados. Seré como Josías. Seré como Josías. Amén. Amén. Esta enseñanza, yo ya les dije, pero se lo voy a repetir, está dedicada a los niños hoy, desde los 7 hasta los 100 años. Este rey del que no hablamos, cuando fue puesto, tenía 8 años, de Canadá. De esa edad, así era. De esta edad era el rey Josías cuando comenzó a gobernar. Ese niño, amén, no había tenido un buen modelo espiritual de su padre. No había tenido un ejemplo bueno de su padre. No había visto nada espiritual bueno de su padre para seguir. Su padre fue el rey Amón. Y yo quiero que ustedes pongan mucho cuidado con los nombres hoy. Ese rey Amón reinó 2 años sobre Jerusalén y fue malvado. No hizo lo correcto ante los ojos de Dios. El abuelo de Josías fue el rey Manasés. Y ese rey había reinado durante 55 años. Y fue el rey más perverso que tuvo la nación. Dice la palabra, cuando usted lee ese capítulo, dice que ese rey se excedió en la maldad. Hizo extraviar a todos los moradores de Jerusalén. Influenció a la gente, al pueblo, para hacer lo malo. Hizo más mal al pueblo que lo que Dios le hizo a los habitantes de Canaán. ¿Ustedes sabían que Dios despojó a los cananeos? Dios. Pero luego el 9 dice, pero por la maldad los despojó a los descendientes de Can. Can fue el hijo de Noé. Papá lo maldijo y esa maldición vino sobre los descendientes
Y Dios les quitó la tierra de Canaán, los sacó de su tierra por la maldad. Y el rey Manasés fue más perverso que los cananeos. Pero ellos tenían lo que nosotros también tenemos: las crónicas de sus antepasados. ¿Dónde se leen las crónicas gramáticas? Aquí, en este libro que se llama la Biblia. Recuerdan que hubo un rey, y si no lo saben, vayan a la Biblia y búsquenlo. Hubo un rey que tuvo insomnio, no podía dormir, y se fue a leer las crónicas y leyó que había un hombre llamado Mardoqueo que había escuchado y había descubierto un complot para matarlo. Ese rey al siguiente día no había dormido, llamó a sus ayudantes y les dijo: hubo un hombre Mardoqueo que me salvó la vida, hubo un complot para matarme. ¿Y ese hombre qué se le dio? ¿Cómo se le premió? Entre sus asistentes había un hombre llamado Amán, un malvado, que estaba preparando preciso ese día una horca, un palo con un lazo para ahorcar a Mardoqueo. Y el rey dice: ¿qué se le dio a Mardoqueo? Dice: no, pues lo van a ahorcar en unas horas. Nadie le contestó, todos se miraron. Uy, es el que vamos a ahorcar en unas horas. Y ahora el rey quiere premiarlo. Descubrió que ese hombre le hizo bien. Leyó las crónicas, el rey. Llámenme a Mardoqueo, quiero verlo. Póngale mi mejor corona, póngale mis mejores vestidos, súbalo a mi mejor caballo y paséenlo por toda la nación. Y digan: así ha dicho el rey, y así hará con los que sean buenos con el rey. Lo premió. Y entonces uno dijo: pero es que en unas horas le van a ahorcar. ¡Que se ahorque más bien al que hizo la horca! Y entonces ahorcaron a Amán. Así, para eso sirven las crónicas. Josías también leyó las crónicas. Estuvo leyendo las crónicas de sus antepasados, la historia de su familia, de su nación y de su pueblo. Y aunque tenía 8 años, ¿cuántos años tenía? 8. Sus enseñanzas las había recibido sobre sus antepasados, el rey Saúl, que fue malo, persiguió a David para matarlo. Pero Josías se enteró también cómo había actuado el rey David y los otros reyes que le sucedieron. Y la escritura dice que él escoge ser como David y agradar a Dios en todas las cosas, caminando rectamente delante de Dios, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda, haciendo lo bueno que hizo David. Quizá tú mires a tus papás y no sean un buen ejemplo. Te has dado cuenta que son mala influencia para tu vida y eso te hace sentir mal, pero eso no es excusa. Ay, es que yo no vengo al servicio, yo no vengo, ay, yo no alabo al Señor porque mi papá no alaba al Señor. Mi papá no quiere venir, pues yo tampoco vengo. No oro porque como mi papá no ora, mi papá no nos reúne a orar. Ay, yo no alabo al Señor porque en mi casa no se hace eso. Yo digo mentiras porque mi papá dice mentiras. Peleo en la escuela porque mi papá pelea con mi mamá. Y es que todos mis compañeros tienen relaciones sexuales. En el medio que yo me desenvuelvo me dirá un adulto: todos se están divorciando, eso es la moda. Mi papá y mi mamá se divorciaron. Ah, yo soy hijo de madre soltera. Tiene que mi hija sea madre soltera también. Todos hacen trampas en los negocios. Todos están endeudados con el banco. ¿Y por qué yo no me endeudo también? Ah, yo también. Todos le deben al señor del dealer. Todos quebraron al señor del dealer, pero yo también le ayudo. Usted no sabe, Martica, es que la presión del grupo, usted no sabe, la influencia empuja mi vida. Es muy difícil tomar decisiones, me incitan al mal. Pues llegó el tiempo de la buena elección. Llegó el tiempo de las grandes decisiones. Es tiempo de tomar decisiones radicales por Jesucristo. Dios hoy llama al tiempo de la gran decisión. Josías con 8 años hoy pueden tomar la misma decisión. Josías con 8 años tomó la decisión. Ustedes adultos la pueden tomar hoy.
Josías se decidió a tomar los ejemplos inspiradores de David, el rey de Israel, el dulce cantor de Israel, el que tuvo un corazón conforme al Señor, el que cautivó al Señor con su corazón. Claro que Josías tenía otros reyes buenos de modelo. Hubo un rey llamado Asa, que reinó 41 años. Los primeros 10 años fueron maravillosos, pero los 31 restantes tuvo guerra con los etíopes. Dios lo bendijo. Siempre el Señor lo bendijo. 35 años lo bendijo. Pero tuvo un tiempo en que se apoyó en Israel, cuando tuvo guerra con los sirios, y eso entristeció al Señor. Ustedes saben que el Señor se entristece cuando nosotros nos apoyamos en el hombre y no en Él. Y el Señor le quitó la protección y murió a los 41 años de su reinado. Fue un rey bueno, pero tuvo su partecita de mal ejemplo. Josafat, un buen hombre de Dios, pero se asoció mal. Josafat tuvo malos amigos, escúchenme muy bien. Aunque era un hombre de Dios, tuvo malos amigos, y debemos escoger las amistades. Por eso yo no tengo amigos, es preferible. No me miran a mí lleno de amigas y amigos y me llaman y... No, yo tengo discípulos, pero amigos, escojan sus amistades, sean selectivos. Hablen ustedes eso del Facebook, me encanta, la gente se jacta. Ay, yo tengo 700 amigos, yo tengo como 800 amigos. Amigo el ratón del queso, dice en mi país. Seleccionen sus amistades. Joás, rey de Judá, comenzó a reinar a los 7 años. Y usted dirá, ¿cómo se es ministro? ¿Cómo se es primer ministro de una nación? ¿Cómo es como Stephen Harper uno así a los 7 años? Pues con la ayuda de Dios. Y estos niños fueron buenos reyes. Estuvo bajo el consejo del sacerdote Joiada, el sumo sacerdote, pastor de la iglesia, y se dejaba aconsejar. En ese tiempo el rey Joás buscó a Dios, pero cuando Joiada murió, el rey se apartó, ya no volvió a buscar al Señor. Así que era un buen modelo, pero no fue perfecto. Uzías, 52 años de reinado, 50 años maravillosos, pero se enalteció para su ruina, y los 2 últimos años fueron de aflicción. Jotam, el hijo de Uzías, tuvo un buen reino y reinó 16 años. Ezequías tuvo un buen reino, pero Josías, el niño de 8 años, escogió reinar como David. Y yo les digo esta mañana, yo quiero ser como Josías. Yo no sé ustedes. Si usted quiere ser como Josías, entonces dígalo, yo quiero ser como Josías. Yo quiero ser como Josías. Josías tuvo malos ejemplos, como quizás los tengas tu niño, como los hemos tenido todos nosotros. Josías, entre sus antepasados, tuvo el rey Joram. Era hijo de Josafat y fue perverso. Cuando su padre murió, mató a sus hermanos. Háganlo otra vez. Así quedé yo cuando leí eso. No es para menos. La cara que hizo el lindo eso. Así queda uno cuando lee estas atrocidades. Este muchacho, cuando murió el papá, mató a todos sus hermanos para quedarse solo con el reino. Es como si uno se levantara y matara al papá para quedarse con la casa, a los hermanos para quedarse con la casa. ¿Cuál? Y Dios permitió que muriera de una forma abominable. Yo no sé si ustedes estuvieron cuando yo prediqué, cuando fui al museo y les dije que vi allí en el museo una escultura y mencionaban al rey Jehú. Y dije, ¿Jehú? Claro, yo me vine y cogí mi Biblia y lo busqué, me puse a leer la vida de Jehú, que lo mencionan allá en la exposición de Mesopotamia, ahorita en el Rom. Y allí, en esas crónicas que leí del rey de Jehú, encontré que a Jehú el Señor mandó que Eliseo lo ungiera, el profeta de la época, para que matara a Joram.
A ese que mató a los hermanos, lo mató en un lugar llamado Nabot. Ya les explico por qué es tan clave el nombre del lugar. Porque la mamá de Joram había matado y le había robado la propiedad a un hombre llamado Nabot. Y en el lugar donde era la propiedad de ese hombre que despojaron, allí Jehú mató a Joram. Dios no se sabía que era la mamá de él. Jehú, ella se asomó a una ventana y él pidió que la lanzaran desde allá. Ella cayó, él le pasó el caballo por encima y ahí la dejaron y los perros vinieron y se la devoraron. Pero estaba profetizado. Dios decidió que así murieran por la maldad que habían hecho. La muerte de Joram en el huerto de Nabot, la muerte de Jezabel devorada por los perros, se cumplió la profecía porque el Señor había dicho que no fueran sepultados en Samaria. Y entonces Jehú sigue cumpliendo los órdenes del Señor y mata a los 70 hijos de Acab. Y muerto Joram y toda su casa, le sucede otro rey que se llama Jehú, el que el Señor puso, al que ungió para que acabara con ellos. Pero sube una mujer llamada Atalía, que era la hija de Jezabel, usurpa. Usurpar es tomar por la fuerza. Nadie la nombró, ella se tomó el reino. Y Atalía usurpa el reino y mata a todos los nietos. Porque no todas las abuelitas son buenas. Esta abuela fue mala, mató a todos los nietos. Pero es que hay unas abuelas alcahuetas que llevan a sus nietos a la muerte. Usted sabe cuántos, la estadística es grande, se lo digo espiritualmente, de cuántos drogadictos viciosos son sostenidos su consumo de drogas por las abuelas. Muchos, pasa el 90%. Ay, mijito, ay, si le gusta, mijito, ay, yo le doy para eso, mijo, porque si a él le gusta, no es que mi hijo, no, mi nietecito, no es que es vicioso. El espíritu de Atalía tienen esas abuelas, matando a los nietos. Y ella reinó hasta que sube otro rey, el rey Asa. Pero a Josías le toca ver de cerca el reinado de Manasés, su abuelo perverso. Reinó 55 años. Y Josías también vio a su papá, Amón, reinar 2 años. Así que durante 57 años esta familia reinó y la nación entera fue pervertida. Y Josías sube y se dispone para no agradar a los hombres, para no continuar en la perversidad. Él leyó las crónicas, las historias de sus antepasados. Él revisó todos los reyes anteriores y dijo: yo quiero ser como el rey David. Quiero gobernar como David. Yo quiero vivir en integridad. Yo quiero hacer lo que Dios quiere que haga. Y lo fue y lo hizo todos los días de su vida. Él decidió, él escogió hacerlo mejor y no ser como sus antepasados. Tenemos la influencia de nuestros antepasados. Podemos hacer un cambio en nuestra vida. La ciencia habla hoy del ADN. Es un ácido que nos da el parecido físico. Tenemos los ojos parecidos a los de alguien de la familia, la boca, el color de piel, las manos, el caminado, la voz, los talentos, las formas de ser, los skills para el deporte. Los tenemos de algún antepasado, en especial de los padres. Un varón que conozco, la mamá siempre dice cuando falla: es que así es el papá. No se crió con el papá, pero siempre dicen esto de todo lo malo, que en todo el ADN espiritual que viene de los padres, la maldad de ellos, la tendencia a hacer lo malo y decir lo malo, influencias en ciertas áreas, sobre todo las morales.
Un ADN espiritual que David reconoce en una de sus oraciones. Si usted lee el Salmo 51 encontrará que David dijo: en maldad, en pecado me concibió mi madre. Él sabía de dónde venía, quiénes eran sus ancestros. Él sabía que traía la maldad de su generación, de sus antepasados, la inclinación, lo que le empuja el corazón hacia el pecado. Esteban, el mártir, en el Nuevo Testamento los llamó duros de cerviz, tercos, rebeldes. Les dijo: como vuestros padres. Heredaron el ADN de la dura cerviz. Eso no es excusa. El ADN es la oportunidad de entender por qué nuestro corazón se inclina a ciertas cosas que no queremos, y entenderlo nos ayuda a cambiar. No tenemos que abrazar la maldad de los padres. Tenemos que abrazar la bendición de Dios, la heredad que nos da al convertir nuestro corazón a Él. Nosotros podemos hacerlo, nosotros podemos. Ezequiel en el capítulo 18 dice de un hombre justo, bueno, que hace todo perfecto, y luego tiene un hijo que es perverso, roba, engaña, adultera, viola y hace las solo maldades. Pero en el versículo 14 dice que si éste engendrare hijo, o sea, el nieto del justo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, o sea, si no lo imita, si decide no hacer, Dios dice que decidamos imitar a los padres en la bendición y no en la maldad. Podemos cambiar el ADN espiritual. No sé en qué área es mala influencia su papá o su mamá. No sé qué trae de su genealogía, cuáles han sido sus malos hábitos. Pero hoy les digo, ustedes tienen al Hijo de Dios, a Jesucristo el Señor, y pueden empezar a hacer lo que a Dios le agrada para que la bendición venga a su vida y la de su descendencia. Esto es muy serio, créanme. Tengo incubada, si me aceptan esa expresión, esta enseñanza la tengo aquí. Cuando el Señor a mí me embaraza de algo, es porque algo bueno quiere hacer. Y esto es muy serio, se los digo. Es un trabajo que deben hacer si quieren que la bendición de Dios repose sobre sus vidas. Si el Señor me mandara a decirles que se pararan en las pestañas y que cogieran una barra de chocolate, no se la comieran, sino que la calentaran y se la untaran por el cuerpo, porque los iba a bendecir, ¿ustedes lo hacen? Pues es muy serio lo que les traigo hoy. No es tan complicado como pararse las pestañas y derretir una barra de chocolate y untársela por el cuerpo. No, es mucho más sencillo. En el 2002, cuando Dios me permitió conocer esta verdad, yo lo he predicado, se lo digo, siempre lo testifico. Cuando el Señor me dio a discernir un espíritu llamado Saham, es un espíritu que es como un boomerang, es como el eco. Ese espíritu hace que lo malo se devuelva. ¿Recuerdan en ese octubre que mi hija me mandó una tarjeta de felicitaciones y decía cuál la madre, tal la hija? Pues yo decidí desde el 2000 bendecirme y bendecir mi generación para todos los días. Yo decidí en ese año cambiar el ADN. Pero usted me dirá, ¿qué hacer para cambiar ese ADN? Empezar por decir, necesito cambiar el ADN. Necesito cambiar el ADN. Eso fue mi expresión, yo necesito cambiar el ADN.